Estamos en el segundo conversatorio de los profes de superior, de cuarto y quinto año, y todos los que se quieran sumar, para seguir charlando un poco sobre metodologías de la enseñanza artística en la formación superior y analizar la propia producción de los y las artistas, ver sus métodos, y ver cómo podemos traer, atraer, tensionar esos métodos a nuestras clases y a nuestra. Hoy vamos a empezar viendo un fragmentito de una entrevista de Leila Yo, y ahí después largamos la conversa. Proponiéndome a mí y al espectador distintos movimientos, ¿no? Entonces así fui avanzando también como en esta idea de son piezas en una escena, ¿no? Entonces van como si fueran actores que tienen roles diferentes, ¿no? Uno tiene un rol de, no sé, llevar tu mirada para un lado y el otro tiene otro rol que es proponerte otro tipo de reacción física o de percepción, ¿no? Tal cual. Entonces, sí, como esos son los dos juegos, sí. No, digo que sí, que eso es como un poco súper interesante, eso que a vos también te interesa que el espectador como que sea parte, toda tu pintura y los distintos dispositivos que armás en los espacios y en las instalaciones, también el espectador es clave, es como parte, de algún modo, un performer, por así decirlo, no sé, es alguien que ya es parte de la experiencia, ¿no? Vos también hablás muchas veces en varias entrevistas que te interesa eso, brindarle al espectador no solo por esta cosa de las citas y las referencias a otros artistas, quizá algo mucho más intelectual o un diálogo más a ese nivel, sino que también esta idea de lo corporal, de que uno esté y sienta estar en un espacio, que se sienta la presencia desde lo corporal, de esas telas, de esos dispositivos escénicos que propones en tu pintura. Es súper interesante esa idea. Sí, fueron todas ideas que fueron apareciendo en la medida que yo fui como metiéndome en un tipo de producción, ¿no? Pero sí me empecé a dar cuenta de eso, de que cada vez más estaba pensando en la pintura como una instalación, ¿no? O la pintura como un ambiente en el que se convierte en una experiencia, ¿no? Para el espectador. Una experiencia en la que pasan distintas cosas. Por momentos eso, en los que se dan juegos, ¿no? Entre lo que uno sabe, porque hay cosas que uno reconoce, o citas, o guiños, o claves, y también entre lo que uno siente, ¿no? Lo que siente con el cuerpo, lo que llega, ¿no? Esa poesía que llega a través del recorrido. Algunos llegará, otros no, por supuesto que no estoy hablando de un espectador ideal, ¿no? Pero sí algo como de lo que se siente con el cuerpo, ¿no? Y también esto, bueno, si giro me encuentro con algo, si veo esta pintura no puedo ver la otra, y esas relaciones, ¿no? Espaciales. Pero yo fui empezando a pensar estas cosas de una manera bastante intuitiva, te digo, o intuitiva, o no sé, estudiando, pero como a través de la práctica, ¿no? También eso es lo que quiero decir, a través de la práctica. Fui haciendo cosas y me fui reconociendo que estaba haciendo otras también, ¿no? Entonces me fui como metiendo en esa idea de la pintura trabajada como una instalación en la que había distintos roles entonces, ¿no? Y también justo en esta que estamos proyectando, que fue en el 2013, si no me equivoco, en el Conti, cambié la imagen porque como está mi videito no se veía. Esa tela, que también luego es un elemento que utilizás bastante, es como esa cosa del desembastar la pintura o utilizar la pintura como materialidad para generar un volumen escultórico, como que también es algo súper interesante, ¿no? Que la pintura siempre en general, en la historia del arte o en la historia tradicional,
por más espacialidad que representara, como hablábamos antes del Renacimiento en esta parte, siempre es una superficie plana, y en casi todas sus dimensiones era algo de muro, ¿no? Entonces también vos hiciste como ese trabajo de despegarla del muro y trabajarla como un volumen, ¿no? Me interesó mucho ese juego con el espacio que hace, con el espacio real, donde, bueno, obviamente se mete en lo que es la pintura de instalación, pero era lo que justo estaba empezando a hablar a lo último, que donde la entrevistadora le decía cómo haces de esa cuestión, cómo se borran los límites de la pintura con otra disciplina tan lejana que puede parecer la escultura, en cambio la acerca desde... Es re loco porque ella plantea el volumen desde con la materialidad de la tela, por ejemplo, esas telas que suspenden el espacio, hace ese juego de volumen con esa materialidad, y sin embargo en el plano se sigue manteniendo, bueno, con espacios de planos bien geométricos. ¿Cuál sería por ahí el recorrido del método que ven? O sea, como que lo entiendo, digamos, cuando lo veo, pero no sé si lo puedo como desgranar, digamos. Pero que uno de los nudos están ahí cuando ella dice, mi tema, o uno de mis grandes temas, es la representación del espacio en la pintura. Y entonces vos ves cómo toma renacentistas, toma clásicos que trabajaron, clásicos metafísicos, como de Quirico, y entonces ahí hay varios cruces, ¿no? Uno, el tema de la cita y de la apropiación, que a mí me gusta, que es como esa revisión de estudio histórico, pero a la vez tomando cosas. Ella dice, tengo algunos, en otro momento dice, tengo algunos argentinos, Butler, que me gustan y a los que siempre vuelvo, y por ahí es un plano en relación al espacio lo que tomo nada más. Capaz que es indescifrable la apropiación, pero está ahí como todo el tiempo viendo. Eso me parece que es un método, ¿no? Revisando cómo la historia de la pintura interpretó y representó la espacialidad, y practicándola ella o poniéndola ahí en tensión, al punto que supera la bidimensión en un momento, ¿no? Tanto que salta la instalación, como que provoca, ves, estas cosas que vos decís, bueno, esta chiquitita, por ejemplo, a ver que vamos a intentar a ver si la podemos ampliar un poco. Bien, mira, ahí se amplía. Fíjate que es un espacio absolutamente clásico con un punto de fuga, ¿no? Como uno puede arrancar, o como lo que te invita a ese primer recorrido espacial. Es la representación de ese espacio en un cuadro que está sobre un cuadro. Y esos dos cuadros que están en el propio espacio, construyendo entre todos una pintura. Es decir, es como el entrar y salir, casi también es performático, ¿no? O sea, si podríamos pensar que iba de la pintura a la instalación, yo siento que también va la perfo, porque la de ella y la del espectador te obliga a entrar y a salir de esa idea de representación espacial. Bueno, no sé, eso es lo que a mí me subyuga de ella, me gusta esta chabona, y que además son planos de color, ¿no? Porque es tinta plana, color plano. Ella en un momento dice también que sigue a Ligia, ¿viste? Clark, y ahí te decís, claro, ahí está, Ligia, Ticio, Oiticica, los neoconcretos brasileros, que también interpretaron esa abstracción pura para después llevarlo hasta lo social incluso, hasta la manifestación en la villa. Yo siento como que hay un atravesamiento ahí simbólico desde lo formal, que provoca todo el tiempo y que te invita. Esas cosas encuentro yo de su método. No sé si lo compartimos. Sí, de una, ahora que hablándolo un poco más, claro, por ahí, bueno, después voy a profundizar con la entrevista, pero ella también, ¿no? Como hablaba también de esto de meter al
compartir sobre una experiencia, creo que bueno, entonces, lo veo más claro. Está bueno, en otra parte de la entrevista, que bueno, hoy no vamos a llegar a verlo, no sé si habla de un problema técnico que le empezó a surgir con telas muy grandes y que por eso empieza a trabajar como con las lonas, que las pinta ella, los colores los arma ella. No me acuerdo si era ella, esta artista o era otra, pero me parece que como que fue fortuito, no es que dijo, a ver, bueno, es como que empezó a trabajar con ese material mismo, que era pintura plana, y lo empezó a acomodar en el espacio. Y en algún momento dice que la pintura se transforma en eso que también te puedes chocar, ¿no? Como para laburar esto de la espacialidad y ya la pintura como un concepto que lo ha llevado al teatro, inclusive. Ha trabajado en escenografía. El tema y la construcción de sentido en relación a ese tema de interés atraviesa disciplinas, atraviesa géneros, y sin embargo nunca sale, porque la forma de concepción hasta del espacio de la exposición es una gran instalación. Deja de ser un cuadro esta foto, que es de 2 pinturas que están en la expo. No sé, a mí eso me provoca como mucha admiración, ¿no? Acá hay otra. Desde un modo de representación o no sé, de concepción de la imagen muy formalista además, porque es composición pura, ¿no? Podemos hacer una descripción de los elementos del lenguaje, Romy, para un primer año. Forma, línea, color. Sí, pero eso para mí hace lo que hablamos muchas veces, que esta cuestión de la pintura contemporánea, de trabajar esta cuestión de proceso de desaprender o apropiarse de los procedimientos tradicionales que ya tenemos y llevarla a la propia metodología, a la propia búsqueda, ¿no? Entonces se basa en métodos muy tradicionales, conceptos que ya conocemos, pero los lleva a otro campo, borrando esos límites también con la pintura tradicional. Entonces te hace ese planteo de una pintura monumental prácticamente, de cómo juega con el espacio. Y el hecho de que el espectador tenga un rol de protagonismo también es importante. Como que esta chabona tiene como muchas capas de representación y de profundidades y de como negar la profundidad y a su vez intensificarla y otra vez negarla y otra vez intensificarla. Y la composición con la arquitectura y las fotos que estamos viendo, todo es como súper, como si fuese un fractal, una especie de mamushka al revés, a no ser complejo para explicar, sí. Como que se va abriendo en varias escenas que se complementan y a su vez anulan las otras, como extraño. Sí, porque capaz que esto que decía Romy de la pintura contemporánea, ¿no? Es como todo el tiempo no olvidar de tensionar esa representación clásica, a pesar que la usa todo el tiempo, pero la usa y la cuestiona. Está buena esta mamushka invertida, porque entra y sale. No la conozco mucho, recién la veo esta chica, esta artista, pero me parece que si su tema es el espacio, digamos, pasa de tomar una herramienta del mundo de la pintura tradicional a transformarlo en tema como de su trabajo, y va haciendo todo este juego de diferentes citas a la historia todo el tiempo. Vos nombrabas ahí esa perspectiva renacentista súper clara, o una cuestión de los metafísicos, que se ven ahí, que hace un proceso como de desnudamiento, ¿no? de estos espacios, de estos diferentes espacios, pero también todo el tiempo parece que está jugando con un espacio muy barroco, dando esas capitas, esos diferentes escenarios que se van superponiendo y armando una imagen general, así como una perspectiva amplia barroca. Tenés razón. Bolívar Echeverría, te quemó la cabeza vos también, ya estamos viendo. Es cierto, ¿no? Hace una pintura clásica mestiza. De capa por capa.
Qué bueno, Mau, nos re sirve ese concepto del morocho de Bolívar Echeverría ahí, Es porque que sí, re funciona y A mí me está recuerda un como poco completamente al... desnudado, liberado de todo ornamento, digamos. Está como medio desnudo, pero son capas. Va armando profundidades. y esas como negociaciones, ¿no? Esto tomo, esto dejo, negocio, transo, vuelvo a entrar. Esta que estamos viendo y algunas me hacen recordar también una paleta medio de Petoruti, que tiene también Sí, estas cuestiones de, bueno, utiliza mucho los grises o esta cuadrícula también como de baldosas, no sé, me resuena así a este clima de época, algo mm, medio atemporal. Y no sé por qué eso a Petoruti, esta particular y algunas también. Igual los colores que utiliza son así como bastante pragmáticos. A mí me hizo recordar mucho a Edgardo Jiménez y estas escenografías que también creaba en los 60, que llevaba estas pinturas a la tridimensión, las llevaba a las escenografías de teatro, ujú, cine. Y puede haber sí, otra cita también, como... yo voy abriendo, ustedes me dicen dónde paro. Bueno, por supuesto, cuando ves esto, también el diálogo con la propia contemporaneidad, ¿no? Veo esto y digo, bueno, Siquier, con ese laburo casi como de claroscuro de 2 o 3 valores, de moldura. Acá aparece Tincho, mira con otra paleta el piso. Sí, como rebatido también en algunos casos. Ah, es muy interesante el montaje, ¿eh? ¿Viste? En esa específicamente Sí, no se sabe dónde empieza ese pasillo, dónde está la pintura, la pared también está intervenida, es como súper compleja. Yo cuando Mauro decía que era casi una apuesta barroca, en cierto punto yo veía como cartas superpuestas, pero planas. Entonces son juegos de planos donde hay espacialidad. Entonces es una composición súper interesante y aparte esto, ¿no? Que yo puedo caminar alrededor como si fuera una escultura y veo el otro lado, o sea, eso es una pintura, es una construcción, está ahí puesto por algo. Como nada, ver la parte de atrás del cine, o sea, ver las cámaras, es como lo mismo. Sí, ella como que en el montaje hace toda una puesta en escena muy sutilmente, pero en cómo ubica a los soportes en esa dirección te plantea una escena que sin necesariamente tener tantos elementos. Lo mismo hace con la otra obra que se ve ahora ahí atrás, pensando simplemente en la dirección y en la exposición de los cuadros. Sí. Bueno, pero yo pienso que igual los últimos años mi visión es más optimista, más ahora que la tengo a Marina compañera en tercero y yo estoy en cuarto, ya empieza a recibir sus estudiantes y ya estoy viendo los frutos. Que yo pienso que en los últimos años esta cuestión de tan marcadas las disciplinas que teníamos, ¿no? Bueno, que no se puede usar, no sé, en el dibujo línea de color, todas estas cuestiones por ahí medias absurdas, se empiezan a correrse y la cuestión de entender que, por ejemplo, yo desde mi área que trabajamos en la pintura contemporánea, de que no hay límites en la pintura, de que esta cuestión de ir entrando hacia lo tridimensional es difícil aplicarnos en los últimos años, porque los primeros años sí son bien procedimentales, pero creo que de a poco se va corriendo la mirada de esa cuestión tan, quizás como decía vos, renacentista, y creo que es una construcción que se va haciendo, y para mí es re importante, bueno, Mauro que está en historia, es re importante todas estas áreas, o como lenguaje visual, que se puedan trasladar ahí, me parece que es posible. El tema es que se puede hacer la articulación, no tanto de nosotros, sino que el estudiante pueda llegar a hacer esa articulación, ¿no? Porque, por ejemplo, en el lenguaje visual se ve mucho el tema de la cuestión de la puesta en escena, ¿no?
que es mucho lo que hace esta artista, digamos. Eso es lo que pienso yo. No sé, Sí, yo un poco volviendo a esto que decía que me hacía recordar a Petoruti, que bueno, que por ahí algo de, no sé si se ve como algo cubista, pero sí esto como de las múltiples vistas en esta artista como unificada. Y creo que ahí podría, digamos, trasladarse a esto de la educación artística, como las múltiples vistas o bueno, los cruces, ya digamos, el tema que, digamos, que cueste todavía mencionar en algunos ámbitos, digamos, que bueno, que esas líneas, digamos, ahora están más difusas, de lo interdisciplinario, creo que ahí puede, digamos, pasa que estamos todavía como una cabeza muy, ya, se clasifica o sectoriza todo el tema de todos los aspectos, no sé, de cómo uno ve o cómo uno comprende o cómo uno siente o cómo se para como espectador ante ciertas manifestaciones, digamos. Creo que ahí todavía estamos eh, quizás un poco, no sé si trabados o en esto de la educación artística. Pero bueno, creo que sí, en estos años sí se ha visto como que hay cosas que todavía, digamos, que se van como aprendiendo y se van deshaciendo. Pero bueno, es un camino también lento, me parece. Nosotras al principio, esto surgió como en una reunión de articulación de esas primeras que nos propusieron, y habíamos traído como una consigna que era a partir del método y traíamos una definición, porque la idea de pensar o analizar, ver, conocer artistas y que nos, nada, que en palabras mismas del artista cuenten cómo llegan o qué les interesa, estaba bueno para poder pensarnos justamente en estos métodos hacia adentro, es decir, cómo desde un primer año, no que lleguen a quinto, y bueno, y hay que desconstruir, porque si no estamos repitiendo la misma formación que tuvimos, un poco. De lo formalista a la deconstrucción, y fíjate vos cómo desconstruí todo lo que aprendiste, ¿no? Como la típica frase, para romper hay que saber la regla, bueno, vayamos sabiendo las reglas, pero cómo la vamos rompiendo en el medio. Entonces, ¿cómo, de qué forma habíamos pensado en algún momento compartir nuestras estrategias de producción, o sea, de cómo generamos esas clases? Porque en cierto punto hay método es algo sistemático, son procedimientos para yo llegar a un fin. Si siempre llego al mismo fin es porque estoy repitiendo lo mismo, es decir, estoy repitiendo lo mismo que a mí me enseñaron. Entonces, un poco eso, empezar a pensarnos hacia adentro de las mismas cátedras, desde adentro, en cómo empezamos a introducirnos y son ejercicios. Porque, ¿qué estás proponiendo vos, Ayelen? ¿Que los de quinto vayamos a primero? No, sí, estoy proponiendo que hayan cruces. Yo creo que, bueno, uno es compleja la estructura de la escuela, ¿no? Es como, es medio idealista pensar que vamos a poder llegar a toda la escuela, pero sí generar recorridos en los turnos, generar recorridos a través de distintos años, y me parece que hay que empezar a armar como equipos para donde empezamos a analizar cuestiones que nos atraviesan y que nos problematizan. Y que también salen en las aulas, es decir, como, ¿te acordás del año pasado que salía de una estudiante y decía, bueno, los 3 primeros años, ¿cómo los dibujaba? Era chaca, chaca, chaca. Entonces ese chaca, chaca, chaca nos está diciendo, bueno, es la técnica, es la técnica, es la técnica. Bueno, ¿cómo rompemos solo con la técnica? ¿Cómo empezamos a generar ese discurso dentro de esa técnica? ¿No? Que no me sirva solo para saber pintar al óleo, pintar esto y lo sé manejar. Es decir, adentro, o sea, ¿cómo lo voy a llenar de contenido? ¿Voy a pintar la foto que recorté el paisaje? ¿Por qué? ¿Qué intención hay detrás de todo eso? Y esas son como operaciones que tenemos que llegar a poder construirlas. No sé si generar un método, tal vez son 10 métodos distintos, donde podemos empezar a generar como esos pequeños discursos. Y yo creo que se están haciendo, no es que no se hace. Lo que pasa es que lo que sobresale es lo conocido, es esto, ¿no? Es volver a repetir las mismas fórmulas que nos enseñaron a nosotros y a nuestros profesores. Entonces, nada, incorporar a esto, empezar a analizar y ver artistas vivas, para empezar,
es como un primer punto, me parece, ¿no? Sí, Nada. yo pienso que como que por ahí habría que comenzar a trabajar más desde el comienzo de la carrera, es esta cuestión de permitir la exploración, la experimentación, la propia investigación. O sea, si vos les marcás al estudiante que tiene que llegar a tal resultado, después decirle en cuarto, bueno, no, ahora sos libre, es medio difícil. Y que haga todo ese laburo procesual recién en cuarto, quinto año, es muy complejo para mí. Entonces, empezar como darle lugar desde los primeros años a ese espacio, ¿no? En las distintas áreas, a que la propia investigación, la propia experimentación, para que pueda ocurrir. Si vos te pones a pensar, los artistas que estamos viendo, más allá de que cada uno hasta le ponga un nombre a su producción, te están diciendo que se están manejando desde una manera intuitiva, desde el accidente, de ciertas relaciones que no van en una cuestión tradicional o de un método técnico fijo. Entonces me parece que quizás eso es lo que tenemos que enfocarnos, ¿no? No sé. Pero no necesariamente solamente desde lo formal, digo, hay diferentes métodos y que no solo la experimentación tiene que ser material para llegar a una identidad propia de lo visual, sino esto, poder escuchar cuáles son los diferentes elementos que hacen a que la obra de esta chica, por ejemplo, llegue a concretarse, ¿no? En qué está pensando previamente, qué cosas influyen en su modo de entender el arte y de producirlo al momento de ejecutar una obra, ¿no? Sí. Que hay una conjunción de cosas que no solo son materiales, sino sociales, políticas, qué sé yo, de deseo. Que una obra es un conjunto de elementos sumamente complejos y está bueno tener en cuenta esa variedad. Para corrernos, digo, de esta cuestión como formalística y de muchas veces que se hace una historia de los estilos, ¿no? De cómo van cambiando solamente formalmente las cosas sin atender un poco a la complejidad de análisis que se puede hacer sobre eso mismo. Claro. Sí. Bueno, una de las cosas que charlábamos el otro día, además, es pensar el método cuándo, ¿no? El método de la enseñanza artística. Porque una cosa es, y mira, ahora está buenísimo que lo entendemos en Mota, porque digamos, una cosa es cuando vos estás, o el estudiante está produciendo un taller, ¿no? Cuando empezás a gestar una idea de obra, o un cuerpo, lo que sea de obra, que ahí en una primera instancia vale todo, tiramos fruta, ¿no? Como... Y otra cosa es, bueno, eso tiene todo un proceso, y otra cosa es el producto terminado, por decirlo de alguna manera. Y cómo tienen que ser nuestras intervenciones en eso, como docentes de arte, en esas dos instancias, que no es la misma, me parece a mí. Porque muchas veces, decíamos la vez pasada, la pregunta del examen, bueno, ¿y qué quisiste decir acá? Con una obra en proceso, te cagó la obra. Uy, esto se grabó. Es muy complejo después remontar de ahí, ¿no? Porque te perdiste en el medio de un montón de cosas, por conceptualizarla, por ponerle el nombre, por clasificarla, que la despotenciaste, ¿no? O la estás no sé, encerrando. Y otra cosa, como decís, bueno, a ver, estoy viendo la obra de la muestra, de la expo, que se puede considerar una obra terminada. Y hablar ahí, digo que bueno que está en Mota porque con todo lo que activa el circuito, ¿no? Después, bueno, ¿dónde se ve esa obra? ¿Por qué? ¿Por qué esta y no la otra? ¿Por qué no la de al lado? Quedó afuera, que a mí me parece que estaba mejor. Bueno, ahí ya es una cosa contextual más vasta. Que a veces van de hacer un aporte analítico al estudiante en su producción. Yo tengo la sensación que obturamos caminos de búsqueda, de experimentación, de exploración, aún con buenas intenciones, ¿no? No es que queremos ser jodidas, pero no sé cómo lo ven ustedes. Por ahí estábamos hablando en la diferencia entre las intervenciones o los acompañamientos de los procesos que hacemos para estudiantes en formación
que no es lo mismo, digamos, cuando está el laburo terminado, la obra, cuerpo de obra, decía Cele, que cuando está en proceso de experimentación e investigación. Entonces, que también nosotros como docentes tenemos como que reaprender las formas de intervenir en ese proceso, es decir, cómo y de qué forma pregunto, cómo la comento, cómo la pongo en relación, y qué otras sugerencias le puedo seguir haciendo a mi estudiante para para no truncarle el proceso creativo de producción. Un poco eso. Vamos a ir cerrando, ¿les parece? Sí. Y contarles que en el próximo encuentro, no sabemos cuándo va a ser ni a qué hora, vamos a seguir con Graciela Genovés, y después vamos a seguir con Claudia Fontes. Así que, bueno, los y las esperamos.